Gané la lotería. 4 millones de dólares en efectivo, limpios de impuestos. Lo mantuve en el más absoluto secreto. Ni siquiera Alejandro, el hombre con el que compartía mi vida y mi cama desde hacía 5 años, sabía absolutamente nada. Necesitaba ponerlo a prueba. Quería saber de qué estaba hecho realmente nuestro matrimonio frente a la adversidad. Así que, cuando llegué a casa aquella tarde, me derrumbé en el sofá y le mentí. Le dije que la agencia de medios donde era directora me había despedido de la forma más fría y despiadada posible. Alejandro, un ingeniero siempre tan racional y seguro de sí mismo, me miró con los ojos empañados en lágrimas, me tomó de las manos con fuerza, con la voz quebrada, y me susurró: «No tengas miedo, Valeria, yo estoy aquí. Yo me haré cargo de ti y de esta familia». Al día siguiente, demostró que hablaba en serio. Llamó a la joyería y canceló la compra de aquella pulsera de diamantes que su caprichosa hermana menor, Isabela, le había exigido. En ese instante, abrumada por la emoción y por un inmenso sentimiento de culpa, estuve a punto de confesarle toda la verdad. Estuve a punto de decirle que éramos millonarios y que ya no tendríamos que preocuparnos por el dinero nunca más en la vida. Pero menos mal que cerré la boca, menos mal que guardé este enorme secreto. Mi nombre es Valeria, tengo 32 años, y lo que en aquel momento creí que era la prueba definitiva de amor incondicional, resultó ser el inicio de la pesadilla psicológica más macabra que jamás podrías imaginar. Si esta historia ha captado tu atención, te invito a suscribirte a nuestro canal. Somos una comunidad joven, pero con el gran deseo de compartir historias profundas y significativas que nos hagan reflexionar sobre la verdadera naturaleza humana. Suscríbete, deja tu me gusta y acompáñame en el siguiente capítulo. Siempre fui una mujer pragmática. Durante casi 10 años, me abrí paso en el competitivo mundo de las agencias de nuestra ciudad, un lugar vibrante enclavado en medio de un valle, donde la modernidad choca constantemente con las tradiciones más arraigadas. Alejandro y yo llevábamos una vida cómoda. Entre los dos ganábamos lo suficiente para pertenecer a la clase media alta. Sin embargo, nuestra tranquilidad tenía una sombra constante: su familia. Doña Carmen, su madre, era la clásica matriarca de nuestro entorno, una mujer implacable que gobernaba a sus hijos con mano de hierro y exigía lealtad absoluta. Para ella, el dinero de su hijo era el dinero de la familia. Y luego estaba Isabela, la hermana menor, acostumbrada a usar a Alejandro como su cajero automático personal para financiar sus caprichos de niña rica. Yo nunca me quejé abiertamente. Pagaba la hipoteca de nuestra casa y los gastos principales en silencio, asumiendo que ese era el precio de amar a un hombre con un fuerte sentido del deber familiar. Mi única válvula de escape, mi pequeña y secreta superstición, era un billete de lotería que compraba cada miércoles en un pequeño kiosco cerca de la plaza central. Nunca esperé ganar, era solo una forma de comprar un instante de ilusión, $10 invertidos en fantasear con una vida sin presiones. Hasta aquella noche húmeda y sofocante de martes. Alejandro estaba en el sofá, con la vista fija en su teléfono. Yo estaba en la cocina, secándome las manos mientras el televisor de fondo transmitía el sorteo en directo. Saqué el papel arrugado de mi bolso por inercia, y entonces el presentador comenzó a cantar los números. 1 a 1 coincidían. El aire abandonó mis pulmones, la sangre se me heló en las venas y sentí un zumbido agudo en los oídos. Miré el billete, miré la pantalla. 4 millones de dólares. Una cifra que ni trabajando 3 vidas enteras sin comer ni dormir habríamos podido alcanzar. El impulso natural, lo que haría cualquier esposa, era gritar su nombre, correr hacia el salón y abrazarlo hasta perder el aliento. Pero justo cuando di el primer paso, el teléfono de Alejandro sonó. Vi cómo su rostro se tensó de inmediato, se levantó de un salto, me miró de reojo para asegurarse de que yo estaba lejos y salió rápidamente a la terraza, cerrando la puerta de cristal tras sí. A través del vidrio, vi su ceño fruncido y sus labios moviéndose nerviosamente. Parecía acorralado. No era la primera vez que lo hacía en las últimas semanas. Cuando volvió a entrar, le pregunté con fingida indiferencia quién era.
Él forzó una sonrisa rígida y me dijo que era solo un problema del servidor en la oficina. Sabía que mentía. Llevábamos 5 años casados. Conocía cada uno de sus gestos. Esa mentira, por pequeña que pareciera en ese momento, fue como una bofetada de realidad. Apreté el billete de lotería en mi bolsillo hasta clavarme las uñas en la palma de la mano. Si le contaba lo del premio, ¿cuánto tardaría doña Carmen en enterarse? ¿Cuánto tardarían en lanzarse sobre mí como tiburones al oler sangre en el agua? En ese silencio sofocante de nuestro apartamento, tomé una decisión. Antes de compartir este imperio caído del cielo con él, necesitaba saber quién era realmente el hombre que dormía a mi lado. Necesitaba saber si, llegado el momento de la verdad, él elegiría protegerme a mí o si me sacrificaría en el altar de su familia. Para que mi mentira fuera creíble, tuve que sumergirme por completo en el papel de la derrota. Durante los 2 días siguientes me quité el maquillaje, me puse la ropa más vieja que encontré y me dediqué a mirar el vacío desde un rincón del sofá. Quería proyectar la imagen de una mujer aplastada por la ansiedad y el miedo al futuro. La respuesta de Alejandro superó cualquier expectativa que yo hubiera podido tener. Cuando llegó del trabajo, no hubo reproches ni malas caras. En lugar de eso, se quitó la corbata, se arremangó la camisa y se metió en la cocina. Minutos después, el aroma de un sancocho caliente, esa sopa tradicional que su abuela solía preparar para curar las penas, inundó el apartamento. Me sirvió un plato humeante, se sentó a mi lado y me acarició el cabello con una ternura infinita. Me dijo que buscaría proyectos como ingeniero independiente en sus fines de semana, que recortaría sus propios gastos, que no me preocupara por la hipoteca. Escucharlo hablar así, viéndolo tan cansado pero tan dispuesto a sacrificarse por mí, me hizo sentir una punzada de dolor en el pecho. Pero la verdadera prueba llegó la noche del jueves. El teléfono sonó. Era el tío Roberto, exigiendo la contribución de Alejandro para la fiesta de quinceañera de su hija. En nuestra cultura, una quinceañera no es solo una fiesta, es una exhibición de estatus familiar, y se esperaba que Alejandro aportara al menos $3,000 para el banquete. Yo contuve la respiración. Conocía a Alejandro. El «qué dirán» de su familia siempre había sido su debilidad. Sin embargo, su tono de voz al teléfono fue tan frío como el acero. «Lo siento, tío», dijo. «Valeria ha perdido su empleo, y ahora mismo mi única prioridad es mi hogar. No cuenten con mi dinero». Colgó sin dudarlo. Me miró y forzó una sonrisa, tratando de ocultar la tensión en sus hombros. El rechazo de Alejandro a su tío desencadenó la furia de la matriarca. A la mañana siguiente, la llamada de doña Carmen no se hizo esperar. Aunque Alejandro intentó alejarse, en el silencio de la sala pude escuchar perfectamente los gritos histéricos que salían del auricular. «¡Eres un desagradecido!», le gritaba su madre, con la voz cargada de veneno. «¿Cómo te atreves a humillarnos así frente a toda la familia por culpa de esa mujer? Si ella no puede mantener su trabajo, que se las arregle, pero tú no vas a darnos la espalda. Si no pagas, olvídate de que tienes madre». Yo me encogí en el sofá, esperando que él cediera, esperando que me pidiera disculpas y le transfiriera el dinero a su madre como siempre lo hacía. Alejandro cerró los ojos, respiró hondo y dijo, marcando cada palabra: «Madre, Valeria es mi esposa. Ella se ha sacrificado por esta familia durante años sin pedir nada a cambio. Ahora es mi turno de protegerla. Si eso significa que no me quieres como hijo, tendré que vivir con ello». Cortó la llamada. Vi cómo sus manos temblaban. Se dejó caer de rodillas frente a mí y ocultó su rostro en mi regazo, llorando en silencio. En ese preciso instante me sentí como el monstruo más despreciable sobre la faz de la tierra. Mis lágrimas empezaron a caer, mezclándose con las suyas. Él acababa de renunciar a su propia madre, a su sangre, por protegerme en mi supuesta desgracia. Y mientras él lloraba sobre mis rodillas, en mi cuenta bancaria descansaban $4 millones intactos. Abrí la boca, tomé aire para decirle que todo era una farsa.
Estaba lista para decirle, «Mi amor, perdóname, somos ricos, ya no tenemos que sufrir más». Estuve a un solo segundo de destruir mi propio escudo protector. Pero antes de que las palabras lograran salir de mi garganta, el destino intervino. Y lo que descubriría horas más tarde me demostraría que esas lágrimas que mojaban mi falda no eran lágrimas de amor, sino el sudor frío de un depredador a punto de dar el golpe final. Esa misma tarde, Alejandro salió apresuradamente a la farmacia para comprarme unas vitaminas. Con las prisas, dejó su teléfono sobre la mesa de centro. Yo seguía en el sofá, ahogada en el remordimiento, ensayando en mi mente cómo le iba a confesar lo del billete de lotería cuando regresara. ¿Un abogado? ¿Por qué mi marido, un ingeniero de software, tendría guardado el contacto de un abogado de manera tan confidencial? Movida por un instinto que no supe controlar, deslicé el dedo por la pantalla y contesté sin decir una palabra. Una voz formal y apresurada sonó al otro lado de la línea. «Señor Alejandro, ya tengo listos los documentos de separación de bienes y la propuesta de divorcio que me solicitó. Como me indicó, hemos redactado las cláusulas para que usted renuncie a su parte de la casa a favor de su esposa. Puede pasar a firmar mañana a primera hora». El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sordamente sobre la alfombra. ¿Divorcio? ¿Separación de bienes? Mi cerebro intentaba procesar las palabras, pero no tenían sentido. Hacía apenas unas horas, este hombre estaba llorando en mi regazo, jurando que daría su vida por protegerme, y al mismo tiempo estaba redactando los papeles para dejarme. Cuando Alejandro cruzó la puerta de entrada con una bolsa de farmacia y una sonrisa cansada, me encontró de pie, pálida como un cadáver, sosteniendo su teléfono con la pantalla aún encendida en el historial de llamadas. Le mostré la pantalla. ¿Quién es el abogado Mendoza, Alejandro? ¿Y por qué dice que los papeles de nuestro divorcio están listos? La sonrisa de Alejandro se borró de golpe. La bolsa de papel cayó de sus manos, esparciendo cajas de pastillas por el suelo. Toda la sangre abandonó su rostro. En ese momento, el hombre cálido y protector que yo creía conocer se derrumbó como un castillo de naipes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro no intentó negarlo. Se dejó caer en el sillón frente a mí, enterró el rostro entre las manos y soltó un sollozo ahogado, cargado de desesperación. «Lo siento, Valeria. Te lo juro por Dios que lo siento», murmuró, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Iba a pedirte el divorcio porque voy a perderlo todo, y no quiero arrastrarte conmigo a la ruina, menos ahora que estás sin trabajo». «Habla claro de una maldita vez», le grité, perdiendo por completo la compostura. Y entonces dejó caer la bomba que destrozaría mi mundo. «Tengo un hijo». 3 palabras. Solo 3 palabras fueron suficientes para hacerme retroceder como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Llorando amargamente, Alejandro me contó la historia que había ocultado durante 5 años. Me habló de Sofía, su novia de la universidad. Según él, ella quedó embarazada justo antes de separarse y se mudó a otra provincia sin decirle nada. Alejandro afirmó haberse enterado de la existencia de Mateo, un niño de 5 años con sus mismos ojos, apenas hace 6 meses. Pero no era una historia de reencuentro feliz. Mateo tenía leucemia linfoblástica aguda, cáncer en la sangre. «Los tratamientos son un pozo sin fondo, Valeria», me dijo, arrastrándose por el suelo hasta abrazarse a mis piernas. «He vaciado todas nuestras cuentas de ahorro. Ese dinero que rechazaba a mi madre y a mi hermana no era porque estuviera priorizando nuestro hogar. Era porque no tenía ni un centavo. Todo se ha ido en quimioterapias y medicinas para mi hijo». Levantó la cabeza, mostrándome un rostro bañado en lágrimas, lleno de una agonía que parecía tan real, tan desgarradora. «El abogado Mendoza redactó esos papeles porque planeaba dejarte la casa y marcharme con las deudas. No quería destruirte la vida, Valeria. Soy un cobarde, pero no podía dejar morir a mi propio hijo». Yo estaba petrificada. El hombre frente a mí me había engañado.
había robado los ahorros de toda nuestra vida matrimonial y me había ocultado la existencia de un hijo. Pero su excusa era salvar la vida de un niño inocente enfermo de cáncer. ¿Qué debía hacer? La indignación luchaba contra la lástima en mi interior. Una parte de mí casi sintió el impulso de perdonarlo, de sacar mi billete de $4 millones y decirle, pagaremos ese tratamiento, lo salvaremos juntos. Pero, gracias a Dios, mi intuición femenina, aguda y letal, me obligó a dar un paso atrás. Había piezas que no encajaban en su trágico relato de padre mártir. Decidí que antes de convertirme en la salvadora compasiva, necesitaba investigar por mi cuenta. Contraté al señor Torres, el mejor investigador privado de la ciudad. Y la verdad que él descubriría 3 días después no solo apagaría cualquier rastro de compasión en mi alma, sino que me convertiría en el peor enemigo que Alejandro y su ambiciosa familia hubieran podido imaginar. Durante 3 días me encerré en la habitación de un hotel. Apagué el teléfono y me aislé del mundo. Necesitaba tiempo para procesar el huracán que había destrozado mis 5 años de matrimonio. Al atardecer del tercer día, llamaron a la puerta. Era el señor Torres. Con un rostro inescrutable y profesional, me entregó un grueso sobre manila. Señora Valeria, todo lo que pidió investigar está aquí. Y le advierto, no es agradable de leer. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Lo primero que vi fueron los extractos bancarios reales. Alejandro me había jurado que descubrió la existencia del niño hace 6 meses. Mentira. Los registros mostraban transferencias constantes a nombre de Sofía, la madre del niño, desde hacía más de 4 años. Alejandro nunca había perdido el contacto con ella. Mientras yo pagaba la hipoteca y sostenía nuestro nivel de vida, él había estado financiando en secreto a su otra familia con los ahorros que construimos juntos. Luego, saqué un informe médico, obtenido confidencialmente del Hospital Central. Mateo, el niño, efectivamente estaba muy enfermo. Su leucemia había alcanzado una etapa crítica de alto riesgo. El informe detallaba que el único tratamiento viable era un trasplante urgente de médula ósea, pero había un problema. Ni Alejandro, ni Sofía, ni nadie de su extensa familia era compatible. Habían rastreado los bancos de donantes nacionales e internacionales sin éxito. El tiempo de Mateo se agotaba rápidamente. Hasta ese punto, sentí que mi corazón se encogía de lástima por la criatura, pero había una página más, una hoja al final del expediente que el investigador había resaltado con marcador rojo. Comencé a leer. A medida que mis ojos avanzaban por las líneas de aquel texto, el aire de la habitación pareció congelarse. Un escalofrío helado, nauseabundo, me subió desde la planta de los pies hasta la nuca. El texto en rojo explicaba cómo, en un intento desesperado, la hermana de Alejandro, Isabela, había utilizado sus contactos en el hospital para cruzar los historiales médicos de personas cercanas. Hace 3 años, yo había donado sangre en ese mismo hospital tras un accidente de tráfico menor. Mi grupo sanguíneo es ORH negativo, extremadamente raro. El cruce de datos arrojó un resultado que a ellos les pareció un milagro. Mi compatibilidad genética para el trasplante de médula de Mateo era extraordinariamente alta. Yo era la cura. Yo era la única salvación para el hijo bastardo de mi marido. De pronto, todas las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. La petición de dinero para la quinceañera, el reloj de diamantes de Isabela, los gritos fingidos de doña Carmen, todo, absolutamente todo había sido una trampa macabra, una obra de teatro meticulosamente guionizada por la matriarca y ejecutada por mi propio marido. Sabían que, en circunstancias normales, si me enteraba de la infidelidad y de la existencia del niño, solicitaría el divorcio de inmediato y jamás aceptaría someterme a una cirugía invasiva para donar médula a la mujer con la que me habían engañado. Así que decidieron manipularme. El plan era llevarme a la quiebra emocional y financiera.
Al hacerme creer que estaba desempleada y al ver cómo Alejandro supuestamente se enfrentaba a su propia familia por mí, generarían en mí un sentimiento de culpa, de dependencia y de deuda emocional tan grande que no tendría más remedio que acceder. Cuando llegara el momento, Alejandro se arrodillaría, apelaría a mi empatía y yo, la esposa agradecida que no tenía a dónde ir, le entregaría felizmente una parte de mi cuerpo para salvar su error del pasado. Dejé caer los documentos sobre la cama, me cubrí la boca con las manos para ahogar un grito de puro terror y asco. Habían jugado con mis sentimientos, habían apostado con la vida de un niño inocente, me habían tratado como a una granja humana, una simple reserva de repuestos biológicos que podían domesticar y exprimir a su antojo. En ese instante, la mujer comprensiva que había sido hasta ese momento murió para siempre. Me levanté de la cama, me lavé la cara, me miré al espejo y vi reflejada a alguien completamente distinta. Tenía $4 millones en mi poder, y ahora tenía el arma perfecta para destrozarlos a todos. Llamé a Alejandro a la mañana siguiente. Con voz gélida, le dije que nos viéramos en el café de la plaza, el mismo lugar donde tuvimos nuestra primera cita. Cuando llegó, lucía demacrado, fingiendo a la perfección el papel de mártir. «Valeria, mi amor», empezó a decir, estirando la mano para tocar la mía. No lo dejé terminar. Saqué el grueso expediente del señor Torres y lo deslicé lentamente sobre la mesa de madera. «Ábrelo, Alejandro». Él frunció el ceño. Al abrir el sobre y ver las transferencias bancarias de hace 4 años, su rostro se descompuso. Pero cuando llegó a la hoja marcada en rojo, la que revelaba su plan para extraer mi médula ósea mediante chantaje emocional, dejó de respirar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, inyectados en terror. «Lo sé todo», le dije, mirándolo con un desprecio absoluto. «Sé que vaciaste nuestras cuentas para tu exnovia. Sé que tu madre y tu hermana organizaron esta farsa repugnante. Y sé que me estabas preparando como un animal en el matadero para salvar tus propios errores». «No, Valeria, por Dios, no es así», balbució, empezando a llorar. Estaba desesperado. «Mateo se muere. Eres su única esperanza. Si no lo haces, él morirá». «La vida de ese niño nunca fue mi responsabilidad, Alejandro. Es la tuya», respondí sin alterar el tono de mi voz. Saqué otro documento de mi bolso. «Aquí tienes los papeles del divorcio. Vas a renunciar a la casa, al coche y a cualquier reclamo financiero. Te irás con lo que llevas puesto. Si no firmas ahora mismo, te demandaré por fraude y ocultación de bienes conyugales. Acabarás en la cárcel, y entonces sí, no podrás ayudar a tu hijo». Me miró, acorralado, sabiendo que había perdido el juego. Con la mano temblorosa firmó su sentencia. Tomé los papeles, me levanté y antes de salir, me giré por última vez. «Tú no amas a tu hijo, solo amas la idea de no sentirte culpable. Adiós, Alejandro». Lo que él nunca supo fue que antes de salir de aquel hotel, el señor Torres, siguiendo mis instrucciones, realizó una donación anónima de $1 millón al centro oncológico. Era dinero suficiente para costear un tratamiento experimental de trasplante de médula ósea haploidántico, usando las células del padre. Mateo viviría, y Alejandro viviría el resto de sus días sabiendo que un ángel anónimo hizo lo que él no tuvo el coraje ni el dinero de hacer. Han pasado 6 meses de aquello. Dejé la ciudad en el valle. Me mudé a un pequeño pueblo costero donde el mar Caribe borra las huellas de cualquier dolor pasado. Con parte del premio de la lotería compré una hermosa floristería. Mi vida ahora transcurre entre orquídeas, café recién tostado y una paz imbrancable. Hace poco, Isabela apareció en mi tienda. Se veía envejecida y humillada. Me trajo una foto de Mateo, sano y sonriente, y me rogó perdón en nombre de su familia. Me contó que doña Carmen enfermó por el estrés de las deudas y que Alejandro, devorado por la culpa al enterarse del milagro económico que salvó a su hijo, abandonó todo.
Ahora vive recluido en un monasterio en lo alto de los Andes, intentando expiar sus pecados en el silencio de las montañas. No sentí alegría al escuchar su desgracia, tampoco sentí tristeza, solo sentí alivio. El dinero, esos 4 millones de dólares, no me compraron lujos extravagantes, fueron simplemente un espejo de la verdad, un bisturí que extirpó un cáncer disfrazado de matrimonio. Y mientras observo la puesta del sol desde la ventana de mi tienda, sé que, pase lo que pase, mi alma, por fin, me pertenece a mí. Si esta historia de traición, redención y justicia te ha hecho vibrar, no olvides suscribirte. Ayúdanos a hacer crecer esta comunidad joven y apasionada por los relatos que tocan el alma. Dale me gusta y comparte. Nos vemos en la próxima historia. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.